Gente viajero, buenos días. Primer día amaneciendo aquí en el nido. Hoy tenemos excursión en barco, tenemos el tour A. Aquí los tours van por letra, está el A, el B, el C y el D. Me he levantado a las 7:30, que ahora tengo tiempo para desayunar alguito, y a las 8:30 vamos al puerto y arrancamos el tour. Va a ser un día intenso, vamos a ver paisajes muy bonitos. De momento el tiempo está un poquito nublado, vamos a ver si se despeja. Me han traído el desayunito tipo europeo, huevos, pancito, frutita y el cafecito. Ya desayunadito nos vamos para el puerto. Unas ganas, la verdad, que el nido es muy famoso para esto. Island hopping, como lo llaman aquí, que es recorrer las islas. Aquí está el puerto, está el mar, el hostal está justo aquí a la derecha. Aquí es muy pequeñito el pueblo, pero tiene un ambientito muy cool, muy mochilero. Llegamos al puertito. Hay un montón de barquitos, la playita directamente, así es muy pequeñito, Momento el tiempo sigue nubladito. Oh. Yes. That one. Yeah, that one. No, this is... Ah, okay. Thank you. Por esto se sube a un barco para subir al otro. Ok, pues listo, estamos en el barquito. Okay, the first stop will be the big lagoon in Paymore. That's like 20 to 30 minutes from here. Ahora nos hemos parado en el primer lugar para hacer kayak, pero hay que pagar 300 pesos. Y son esos kayak ahí. El mar está un poco movido. Me he alquilado el kayak. El tema es que pensaba que era como en Tailandia, donde te acompaña alguien, pero que va, aquí te dan y remas tú solo. El barco está ahí atrás. Me ha costado venir hasta aquí. Ahora es muy bonito, la vista aquí del lagún. Es la verdad precioso. Voy a remar un poquito más allá, pues la verdad cansa. Yo en la vida había hecho eso. Por fin hemos llegado en el medio de la laguna. Estoy muerto. Ya arrancando el día así. Me he bajado del kayak. Está precioso. Se escucha igual que en Tailandia los bichos. Si se fijan, se escucha muchísimo. Está bastante guapo, la verdad. Ahí está mi kayak. El agua calentita. Ahora sí, un bañito rico en la laguna. Qué bueno. Aquí sí el agua está tranquilita. No de allá, está bastante lejos. El mar estaba picado ahí, era un poco complicadillo. Y en esa parte, esa agua no se mueve. Es muy tranquilo, Estamos dentro de una lagunita pequeñita. Está muy bonito, Creo que hay una especie de cueva. Vamos a ir a verlo. Y dentro de la cueva. Ahora lo difícil es hacer la vuelta a contracorriente, ahí hay que ir hacia el barco. Vamos a ver si lo logramos. Llegando a la zona más chunga, hacia los barcos, estoy cansado. Estamos de vuelta en el barco, sano y salvo. Fue una buena experiencia, el entrenamiento de la mañana. Ahora seguimos el tour. Ahora es la parada para hacer snorkeling aquí en una islita. Por lo visto, la mayoría de la gente tiene sus propias gafas y todo el equipamiento. Y yo pensaba que te lo prestaba, pero metido todos al agua. Nadie del staff ha dicho te voy a prestar una gafa. No veo nada, entonces yo creo que si no tienes tu equipamiento no puedes hacer snorkeling. Lo vamos a averiguar. No, yo como ya lo he hecho muchas veces y tampoco pasa nada, pero bueno, es una pena porque la excursión debería estar incluido el material. Es que la gente está de vacaciones, no tiene por qué tener su equipamiento, aunque se puede comprar ahí en la ciudad. Te acabo de preguntar, no tienen para prestar. Es un punto bastante negativo de la excursión. Nos quedaremos sin snorkeling. Llegamos a la tercera isla. Muy bonita, ya se ve el agua turquesa. Se llama Shimizu Island. Lo que pasa es que tenemos que desembarcar aquí. Y claro, no me he comprado la bolsa de agua. Tenía que haberla comprado ayer, me olvidé. Voy a tener que ir con la mochila, no sé si voy a poder. Señor vendiendo coco ahí, muy cool. Aquí está la solución. Nos van a traer en kayak. Bueno, me van a traer la mochila y yo voy nadando.
Llegamos a la playita donde vamos a almorzar. La agüita está riquísima. Hay muchos barcos. Se ve muy turístico, pero es bonita la playa. Ya han preparado aquí la mesita del almuerzo. Ya hemos almorzado aquí en la playita, muy rico, almuerzo casero. De beber solo hay Coca-Cola, gracioso. Pero ahí hay puestitos que te venden cositas y hay un poco de todo, cervecita. Está muy cool. Aquí en Filipinas, aunque esté desarrollado el turismo de una cierta forma, es todavía muy auténtico en la manera de hacer las cosas. Es lo que me gusta, igual como el almuerzo así tipo casero, que no esté todo desarrollado como lo del snorkel, que ni siquiera te dan gafas y ni siquiera te la intentan alquilar, que podrían sacar dinero de esto como harían en otros sitios, pero no. Me he comprado una cervecita para refrescarme con ese calorcito. Y no sé cuánto tiempo más nos vamos a quedar aquí, pero voy a intentar darme un bañito. De todo modo, tengo que nadar hacia el barco. Me gusta la islita, pero espero que nos lleve a sitios así con menos barco, que lo dudo, porque las rutas son iguales todas. Tampoco hay tanta gente, no es súper elusivo. Me gusta el rollo. Estamos creo llegando a la siguiente parada, que es el Secret Lagoon. Tenemos que ir nadando allá y vamos a caminar en la laguna. Entonces no me puedo llevar nada, solo la GoPro. Hay roquitas por aquí. Llegamos aquí donde empieza esto. Hay que meterse en la cueva ahí. Hemos nadado desde el barco. Vamos a ver si entramos en la cuevita. Está la laguna adentro. Está el mar bastante movido. Está guapo el entorno. Muy complicado ahí. El agujero muy pequeñito para meterse. Un poco complicado llegar, pero muy bonito, la verdad. Vale la pena entrar aquí. Se llama Blue Lagoon. Estamos llegando a nuestra siguiente parada, una playa paradisíaca aquí, impresionante. Desembarcando en la playa paradisíaca. Aquí está el barquito. Qué guapo, ¿eh? Eso sí es la playa de mis sueños. Señores, hemos llegado al paraíso. Se respira un ambiente súper cool en esa playa. La gente de relax entre palmeras. Eso sí es por lo que he venido aquí a Filipinas. Ahí hay como un barcito. Vamos a ver lo que venden. Vende un poquito de todo. Cócteles, cervecita, agua. Aquí van cortando cocos. Hay un agente de seguridad ahí que vela porque los barcos no se metan en la zona de baño. Está bastante bien organizada esa playita. Realmente muy turística, ¿eh? Hay mucha gente, mucho europeo, mucho americano, mucho de todo, pero a la vez no es demasiado, está muy bien. Realmente para ser temporada alta no hay excesivamente gente, porque por ejemplo yo recuerdo Colombia era sobreexplotado, las islas es que no cabía ni un barco, era demasiado, era brutal. En Tailandia, bueno, fui en temporada baja y aún así había gente, pero estaba bien. Pero aquí la verdad que, bueno, se ve, hay algunos barcos, hay gente, pero no está súper mega petado. Let's go, nos vamos a dar un bañito ahí. Mire qué bonito esto, me encanta. Bastante gente ahí en el agua. Está tan rica, es un placer bañarse aquí. Nada de frío, nada, calentita, es brutal. Según va avanzando la tarde, se llena un poquito más esto, van llegando más barcos, hay bastante gente ahí en el bar. Nosotros ya nos tenemos que ir porque está llegando ahí atrás nuestro barco.
nos acaba la excursión del día de hoy. Estamos regresando al nido, al puerto, poco menos de las 4 de la tarde. Así que bien, porque así da tiempo para hacer más cosas en el día antes de que anochezca, que aquí a las 6 es de noche.